decimos que es un bloqueo amoroso. Partimos de decir, la soltería crónica es, además de ser una estructura, es un bloqueo amoroso. Es decir, amorosamente estás bloqueado, estás bloqueada. ¿Y de qué Porque aquí hay una gran diferencia, o sea, evita sentirlo como una enfermedad. Vivimos en un mundo herido, en donde cada vez hay mayor desconexión, en estado de hambre y desnutrición emocional, en donde la falta de amor verdadero, la soledad, las relaciones tóxicas las relaciones ordinarias y aburridas, sin pasión, sin compromiso e intimidad, y el egoísmo disfrazado de autoestima y amor propio son lo común. Además, para que una relación de pareja viva feliz, vital y plena, el amor no es suficiente, al menos no como tú lo conoces. hola, somos Ana Paola. y Jaime. Porque la realización amorosa depende de lo que hay en tu mente, traemos para ti De Mente Excepcional. Excepcionalmente, el podcast que abre tu mente. Revoluciona tu manera de ver y pensar las cosas. Te regala un contexto que te impulsa al éxito al relacionar. Te brinda el mindset disruptivo para que logres la vida amorosa que tanto has deseado. Te dejaremos algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Marcará un antes y un después en tu ser. Escucha un episodio nuevo cada semana. Suscríbete para que recibas las notificaciones y no te pierdas ninguno. Porque a amar también se aprende. Hazlo excepcionalmente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar en el tercer episodio de nuestro podcast de Mente Excepcional. Y el día de hoy traemos un tema fabuloso que nos han pedido mucho y es que hablemos acerca de la soltería crónica. ¡Wow! ¿La qué? La soltería crónica. Así que este episodio, se va a tratar de eso. La soltería crónica. Ajá. Y efectivamente hay una tendencia donde tradicionalmente muchísimas personas ahora, casi por tradición, están teniendo y están eligiendo estar a un nivel de soltería. Y hay tipos de soltería, ¿cierto? Hay una soltería que es por vocación. Hay gente que tiene la vocación de ser soltero y está bien. Pero hay unas personas que están queriendo tener una relación, pero por una razón u otra no logran conciliar con una relación de pareja. Incluso, ojo, hay gente que también tiene una relación de pareja y también es un soltero crónico, pero solamente que tiene pareja. Así que de eso vamos a hablar en este podcast el día de hoy. Muy interesante, me encanta. Y esto que dices, Jaime, porque a veces la gente cuando piensa en soltería solamente piensa como, quiere decir que no tengo pareja. Y no, porque en realidad la soltería crónica no solamente es un estado físico, al final del día el estado físico es lo último, ¿no? Sí, es una estructura, de hecho es una estructura mental, claro que sí. Es una estructura emocional, y es una estructura de comportamientos o de hábitos conductuales, claro. Entonces, cuando alguien tiene una estructura mental, emocional y de comportamiento de un soltero crónico, evidentemente hacia afuera el resultado va a ser una soltería crónica. Entonces, este hacia afuera se va a ver visto en la forma de quiero tener pareja, pero no logro manifestar o sostener una relación. O bien, estoy en pareja, en ese síndrome de juntos pero solos. Es correcto. ¿No? Y es tremendo ese juntos pero solos porque hablamos que al final del día la soltería crónica es un vacío, ¿no? Viene de un vacío y en el juntos pero solos se agudiza mucho porque las personas se sienten vacías, se sienten solas, se sienten no acompañadas mientras están en pareja. Entonces es aquella frase que decía Robin Williams, ¿se acuerdas esa frase que decía que no hay peor soledad o peor sentimiento de soledad que vivir con alguien y sentirte solo totalmente, porque no tienes con quién compartir a alguien más? Porque quizás la otra persona o cada uno de ellos está viviendo su propio egoísmo y creo que por ahí viene la parte de la soltería crónica. Sí. ¿Y de dónde viene el tema de la soltería crónica? Tiene varios orígenes, porque muchas de las veces vemos el efecto, pero a nosotros nos gusta ver no solamente el efecto, sino la causa, porque solamente cuando puedes ver la causa y trabajas en la causa es que puedes cambiar el efecto, puedes cambiar el resultado, ¿cierto? Sí, ver el efecto es como una parte infantil, una parte inmadura, una parte donde solamente estamos viendo ese escenario, pero la parte madura, la parte consciente, la parte que nos hace tener esta vida más de adultos es ver el efecto, la causa que está abajo, que está originando todo para poderme hacerme cargo de ello. Claro, ¿y de dónde viene entonces la soltería crónica? Decimos que es un bloqueo amoroso. Partimos de decir, la soltería crónica es, además de ser una estructura, es un bloqueo amoroso. Es decir, amorosamente estás bloqueado, estás bloqueada. ¿Y de qué aquí hay una gran diferencia, o sea, evita sentirlo como una enfermedad. Claro. No es una enfermedad, es un bloqueo. Es muy diferente una enfermedad de un bloqueo, claro. No es una patología, es un bloqueo. Exactamente, porque hay mucha gente que piensa, ¿por qué dicen soltería crónica? O sea, ¿que estoy enfermo? ¿Por qué piensan que es una enfermedad? ¿Dónde está la pastilla? ¿Dónde está la curación? ¿No? Vamos a la farmacia. No es una enfermedad, no es una patología, como dices, ¿no, Jaime? Es justamente esta parte de la estructura y el vacío, ¿no?
Sí, el bloqueo de mis creencias, Bloqueo. por ejemplo, las creencias que me han llevado a, una de ellas es precisamente, por ejemplo, no te necesito. Es una creencia muy importante porque la gente se volvió muy autosuficiente, empezó, va muy conectada también con la herida del abandono, porque la gente cuando vivió esta herida del abandono por muchísimas razones, yo no sé si por ahí el que esté escuchando tenga esta herida, o quien la tenga, dice, bueno, me siento abandonado y entonces lo que voy a hacer es, yo no necesito de nadie. Y entonces, por lo tanto, me vuelvo muy autosuficiente. Hiperautosuficiente. Dice, no te necesito. Y entonces, obviamente, eso por un lado. Pero también hay otra herida, la herida de la insuficiencia. Cuando nadie le llega a los talones. Dice, esta persona, es que yo soy demasiado, yo soy yo soy como una persona muy elevada, me he preparado muchísimo y esta persona no me llega ni a los talones. Y empiezan a calificar o descalificar o desacreditar a muchísimas personas y siempre hay una persona que les llega, como que siempre tiene alguien la mosca en el arroz, ¿no? Siempre hay un pero. Bueno, también está la herida del rechazo, ¿no? Donde hay esta cuestión de te rechazaré antes de que me rechaces. Al final del día hay una contradicción en la soltería crónica de querer, pretender e incluso intencionar estar en pareja, ¿no? Como eso es lo que se quiere, se pretende, se intenciona, pero en realidad lo que se está comunicando por debajo del agua, o como si trajeran un letrero aquí en la frente, ¿no? Que dice... recházame, aviéntame. Ajá, o inaccesible o emocionalmente no disponible, ¿no? En la frente. Está padre ese juego, ¿no? Ese juego cuando tienes aquí el letrerito y que todo el mundo está viendo. O sea, tú no te das cuenta, tú solamente quieres por un lado, vas con la intención de querer tener amor, recibir amor y todo, pero solamente recibes algo que dices, caray, ¿por qué no me pelan? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Me están rechazando? Pues, ¿qué está diciendo mi letrerito? Y está padrísimo darse cuenta de qué dice ese letrero que traemos en la frente, ¿cierto? Exactamente. Y al final, cuando hablamos de ese letrero, estamos hablando de algo más profundo, que es la energía, la conciencia aquí en nosotros y la energía que estamos emitiendo. Entonces, cuando la conciencia y la energía que estamos emitiendo es contradictoria a lo que estamos pretendiendo, ¿no? Quiero estar en relación, pero emito una energía desde mi conciencia de no quiero estar en conexión, en unidad, en relación de pareja, esa contradicción termina siendo confusa, pero a la vez la respuesta que da la vida es justamente lo que hay en nuestro interior. Sí, entonces aquí hay una dificultad de conectar. Una dificultad de conectar por muchísimas razones. Y sobre todo el sistema de creencias que nos empieza a limitar, a tener un paradigma. Y también la parte emocional donde la gente ha vivido, pues obviamente rechazo, abandono, insuficiencia, etcétera. Y por la parte emocional no se sienten lo suficientemente atractivos o no sienten que la otra persona lo sea. Claro. Y fíjate que conectando esto con lo que decías al principio de los bloqueos, en este momento me viene una imagen como cómo es un bloqueo, ¿no? Si vas, imagínate, como por una carretera, ¿no? O una vía, y te encuentras con piedras o bardas o algo así, ya no puedes avanzar. Y entonces, ¿qué decimos? Hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo en la vía, hay un bloqueo en la carretera. Entonces, en el camino del amor, en la soltería crónica hablamos de un bloqueo amoroso, es decir, que entre tú y el anhelo de tu corazón, entre tu estado presente y tu estado deseado, hay como esas piedras, esos bloques, esos muros. Y entonces la gente no se hace consciente de estos bloqueos. Y solamente, y tampoco se da cuenta, bueno, se da cuenta de su estado presente, se da cuenta de su estado deseado, que quiere estar en relación, pero no se da cuenta de este bloqueo. ¿Y este bloqueo qué es? Porque si no nos hacemos conscientes de qué es este bloqueo, no lo podemos trabajar, y si no lo podemos trabajar, no lo podemos cambiar, y entonces vamos a seguir dándonos de topes, ¿no? Contra ese bloqueo una y otra vez, y nos va a seguir rebotando la misma información, es decir, la misma respuesta en la vida. ¿De dónde vienen estos bloqueos? Pues algunos vienen incluso desde antes de nacer, incluso desde antes de ser concebidos, ¿no? Esto que la llamamos los bloqueos del transgeneracional, Sí. que tiene que ver con dramas, con heridas, en el transgeneracional. El transgeneracional es muy interesante trabajar con él porque, por ejemplo, es cierto, muchísimas personas creen que esto es nada más de esta vida, de este momento, están viendo el resultado y se frustran porque no logran lo que quieren, quieren tener la pareja pero no la logran, y a veces no exactamente está en este plano. O sea, cuando estamos hablando de manera transgeneracional, imagínense solamente por un ejemplo, ¿no? O sea, si hay una abuelita, una bisabuela por allá que muere en el parto, por ejemplo, de uno de los familiares, entonces significaba en la mente a lo mejor que en la mente del árbol genealógico, en la memoria que queda ahí, el bloqueo que queda de dolor, es que, híjole, si alguien se embaraza, entonces tiene la posibilidad de morir. Claro. Y entonces dice, ¿y qué tiene que ver esto con la pareja? Bueno, si seguimos la secuencia lógica, si yo tengo una pareja, pues voy a tener sexo.
Si tengo sexo, me puedo embarazar. Y si me embarazo, entonces puedo morir. Entonces, como el inconsciente dice, no quiero morir, entonces, por lo tanto, no me embarazo, por lo tanto, no tengo sexo, por lo tanto, no tengo pareja, por lo tanto, estoy solo. Y desde allí puede haber un bloqueo importantísimo transgeneracionalmente hablando. Ese es uno. Sí, Muy importante. Y hay gente que piensa, pero ¿cómo? ¿Así de sencillo? Porque alguien murió al estar embarazada en mi árbol genealógico. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Que en nuestro árbol genealógico, imagínense tal cual, ¿no? Es como, yo estoy acá, pero arriba de mí, como por flujo energético, están mis padres o atrás, ¿no? Y están luego mis abuelos y mis bisabuelos, y etcétera, mis ancestros. Lo que ellos experimentaron, si fue bien recibido y bien procesado, va a pasar hacia las siguientes generaciones como una bendición. Pero si hubo conflictos, si hubo dramas, si hubo dolor, si hubo duelos bloqueados, ¿no? O sea, Sí, un duelo es un bloqueo, no claro. resueltos justamente. Entonces, ese dolor se va a transminar a través del árbol en la parte inconsciente de todas las generaciones, hasta que hay una generación que muestra eso a través de la experiencia de vida. Y justamente la soltería crónica está mostrando dolores del árbol genealógico que no se resolvieron y que hoy día la manera como se pseudo resuelven es, listo, pues entonces no me comprometo, no me relaciono y por lo tanto tampoco hago familia, ¿no? Y no genero una trascendencia en la especie. Sí, ese por el lado del transgeneracional, pero ahora imagínense por el proyecto sentido, que también impacta el proyecto sentido gestacional, que significa, por ejemplo, qué estaba viviendo en la familia, qué se estaba viviendo 9 meses antes de que te concibieran, luego los 9 meses de gestación y hasta más o menos el primero, hasta el tercer año incluso de tu nacimiento, qué estaba viviéndose. Imagínense que la mujer, o sea, la mamá, dijera, ¿sabes qué? Yo voy a tener un hijo porque no quiero quedarme sola, no quiero andar por la vida rodando. Y entonces ese hijo nace, pero nace con un proyecto, o sea, el proyecto es cuidar a su madre todo el tiempo, cuidar a su madre todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, obviamente, si tiene una pareja, en el fondo estaría sintiendo que está traicionando el proyecto sentido de su madre, de que tenía que cuidar a su mamá. Y entonces, incluso no sé si han visto que hay personas que siempre se dedican más hacia los padres. Y no es bueno ni malo, simplemente que cuando cuidas en exceso y cuidas a otras personas sin vivir tu vida, ahí es donde hay algo muy delicado. Pero el proyecto sentido quiere decir que está conectado con esa parte de la gestación. Entonces diríamos que es muy importante para todos preguntarse cuál era el proyecto sentido gestacional, ¿no? ¿Qué estaba viviendo mi madre, o mi padre y mi madre 9 meses antes de concebirme, durante mi concepción y los primeros 3 años de vida? ¿Qué es lo que estaban viviendo, qué estaban pensando, qué estaban sintiendo, qué estaban experimentando, dónde estaba parada su conciencia? Porque eso nos va a dar una pista de realmente entonces cuál es la información que traemos nosotros, ¿no? Ese proyecto de sentido es como, ¿para qué estoy acá? No desde mi alma, sino ¿para qué estoy acá en esta vida, en esta tierra, en este tiempo? Desde la mirada de mis padres. Sí, una gestación es un proyecto. Y esa es la parte transgeneracional, la parte de proyecto de sentido, pero también tenemos otra que es la infancia. La infancia, nuestra primera infancia marca muchísimo y obviamente marca mucho en esas relaciones cuando papá y mamá interfieren en esta imagen. Y hemos escuchado mucho hablar de los famosos Edipos y Electras. Imagínense que tengo como mucho Edipo, tengo a mi madre como el ideal, como el imaginario. Entonces no hay una mujer que le llegue exactamente a mi madre. Entonces, por lo tanto, no hay. Entonces, hay muchas mujeres afuera, pero no hay una como mi mamá en el inconsciente. Sabes que cuando dices esto me recuerdo que viene acá el síndrome de la idealización o de la satanización, ¿no? Los hijos que ponen a los padres en un pedestal y sí, entonces claro. Papá o mamá es el ideal y entonces cada persona que llega a la vida como pareja es como se compara, ¿no? Y se mide con la vara de no una de vara los muy padres, alta, sino de la idealización que hemos creado de nuestros padres y usualmente desde el inconsciente no vamos a permitir que la pareja sea mejor que mi ideal, ¿no? Porque al final del día el ideal es como el niño o la niña que pone a papá o a mamá como superhéroe o como dioses. Entonces, mi pareja no puede alcanzar el nivel de superhéroe o de Dios y mucho menos superarlo, ¿no? Entonces, nunca va a ser suficiente y entonces por eso la pareja es rechazada, ¿no? Ese es cuando idealizamos. Pero ¿qué tal cuando satanizamos, ¿no? Que papá o mamá quedan a los pies o al subsuelo de mí como individuo, ¿no?
Y entonces, si satanizamos a los padres, satanizamos a todo el mundo. Sí, nadie nos va a llegar, nadie va a estar ahí, No. o sea, a la altura de nosotros, Es como ¿no? al De revés, las ¿no? expectativas que como, tenemos. yo soy Dios, ¿no? Claro. Y los demás ahí, pobres, abajo, humanos, ¿no? Que... En el inframundo allá, ¿no? Abajo. Exactamente, y hay una tendencia a satanizar, a descalificar, a demeritar, a desvalorizar al otro, y principalmente a la pareja. Sí, entonces ahí fíjate, ya vimos Transgeneracional, ya vimos Proyecto Sentido, ya vimos la infancia. ¿Y qué pasa también con el primer gran amor? Ese duelo del primer gran ese es amor bueno. que, es chilito en herida, ¿no? Esa parte donde las personas se han enamorado, se han clavado muchísimo, se han entregado, pero de pronto les ha ido pésimamente mal y entonces se quedan con un duelo muy bloqueado y posteriormente les es muy difícil abrirse a una nueva relación y siempre están conectándose con la relación del pasado. Sí, Los fantasmas de mi ex. Sí, esto del primer gran amor es algo muy importante y muy interesante, porque se da en una etapa de vida usualmente que estamos en la adolescencia, ¿no? Digo usualmente porque hay gente que un poquito antes, un poquito después. Y donde todas las emociones son muy intensas, ¿no? Todo es muy intenso en Todas las emociones son muy adolescencia y intensas. juventud. No hay, la Filtros. personalidad no se ha terminado de desarrollar en su totalidad, no hay filtros, no está la conciencia como bien Madura, ubicada, no hay conciencia madura. Entonces, es tremendo porque está la conciencia inmadura a todo lo que da. Están las hormonas a todo lo que da, ¿no? De hecho, es la edad donde reina más la hormona que la neurona. Sí. Es correcto. Eso me Entonces, gusta. pura hormona y la neurona muy abajo. Sí, y usualmente hay una entrega muy grande, muy fuerte, sin autocuidado, ¿no? Más que sin filtros, sin autocuidado. Y evidentemente cuando vamos en una relación sin autocuidado, pues es como andar en un auto sin frenos, ¿no? Terminamos uno estrellándose y ese es el primer gran amor y entonces queda una huella marcada muy grande. Muy Sí, grande. y esto obviamente lastima y a partir de allí es donde se decide o se elige pues tener o no una siguiente pareja o incluso la queremos relacionar con la pareja que tenemos con una pareja del pasado. Claro, esto causa el síndrome del corazón roto, ¿no? Que es esta parte de, si bien es cierto, no es que literalmente el corazón se abre, pero sí neurocardiólogos han demostrado que cuando suceden desilusiones o decepciones amorosas muy fuertes, sí hay ligeras fisuritas que se hacen, ¿no? Que se observan en el corazón, sí sucede. Sí, por eso duele el pecho. Biológicamente, por eso duele el pecho. Pero además se lastima mucho emocionalmente y entonces a partir de ahí se generan también como estas barreras, estas protecciones, esta necesidad de control, ¿no? No de cuidado, de autocuidado, sino de autocontrol y de desconexión, de no entregarse en la relación, o como dices, de estar comparando toda la pareja que viene, o posible pareja que viene, con el primero y... Sí, y se instala una creencia, ¿no? Si yo amo me van a fallar, si yo amo me van a dejar, si yo amo me van a traicionar, si yo amo me puede pasar X cosa. Entonces, ahí hay un sistema de creencias y volvemos entonces a la estructura. ¿Cuál es la estructura mental que quedó? ¿Cuáles fueron las creencias que quedaron? Y también ya estamos observando también las estructuras emocionales. O sea, hay dolor, hay tristeza, hay desánimo, hay desilusión. No es fácil que vuelva yo otra vez a entregar mi corazón. O sea, hay un cierre. Y empiezan a entregarse, pero muy limitadamente. Y el comportamiento es un comportamiento como a tientas, un comportamiento donde me es difícil volver a confiar, me es difícil volverme a entregar, me es difícil volver a, etcétera. Y eso también pasa en la propia relación, cuando incluso esa persona, supongamos que ya llegó a tener a alguien en su vida, está también a pie puntillas, ¿no? Como con tientas, como con delicadeza, con que cada quien su terreno, o sea, les cuesta mucho trabajo hacer una fusión, y no se trata de que en la relación de pareja nos fusionemos. Al final de cuentas es tu individualidad, la individualidad de cada quien y cómo podemos tener y gestar un proyecto en común. Pero como no se ha madurado, está esta mentalidad y esta emoción y estos comportamientos de que me puedo diluir o me puedo desaparecer en la propia relación y me va a volver a doler. Entonces no quiero eso. Claro. Y la gente empieza con muchos tientos. Claro. Y al final del día, todos estos son la parte de la causa. En los efectos vemos... no tengo pareja de compromiso y algunas actitudes y comportamientos en esta estructura, como decías, estructura mental, emocional y conductual, ¿no? Entonces, en esta estructura conductual hay rasgos muy particulares y es muy interesante porque los solteros crónicos no tienen espacio para alguien más en su agenda. Dicen tenerlo, pero no tienen tiempo.
su agenda marca que no hay tiempo para una relación, ¿no? Algunos no tienen tiempo, algunos no tienen dinero para la pareja porque sus recursos económicos están destinados Están comprometidos. Están comprometidos con la madre, con el padre, con la familia. Con aquello que les genera un afecto seguro, entre comillas, ¿no? Sí. Sí, con mi mamá tengo un buen afecto allí, perfecto, ahí los comprometo. Con un Si mi deporte mascota extremo. los tiene, por ahí los pongo. Exacto. Claro, con Un hobby. con un programa de viajes, ¿no? De todo el año, que es como, bueno, es que ya no tengo más recursos, ¿no? Para una persona. O sea, hay rasgos que se ven muy claramente. No tienen espacio en su agenda, no tienen dinero, no tienen recursos. Se muestran al final del día no disponibles. Dicen estar disponibles, pero se muestran no disponibles emocionalmente, físicamente. Sí, y se vuelve tan individualista. Claro. Y ojo, porque a veces nos llega a pasar a todos. Cuando nos hemos vuelto individualistas, cuando solamente yo importo, cuando no estamos mirando lo que le está pasando a la otra persona, entonces no estamos teniendo un sentido de pareja. Y creo que el tema de relación, si quieres realmente tener una relación, y aquí la pregunta clave es esa, ¿quiero realmente tener una relación de pareja y estoy dispuesto a pagar el precio de confrontar mis estructuras mentales, emocionales y de comportamiento? Entonces necesito empezar a ver siempre digo, ve, acepta, reconoce, transforma y demás, confronta de dónde viene todo, para que entonces te des cuenta y empieces a desbloquear. Por ejemplo, empiezas a pensar en dos, empiezas a pensar que hay alguien más a quien también te está mirando, también te está escuchando, también estás sintiendo, también le estás lastimando, también estás pisando el callo. O sea, también hay situaciones por acá. Y ojo, hay algo muy importante y es que tu pareja está más cerca de lo que tú crees. Oh, eso es muy interesante, pero eso yo creo que lo vamos a ver en un próximo podcast, en un próximo Nada más, episodio de entonces, Mente Excepcional. Te vas a dejar picado. Les dejo como la semillita aquí puesta. Tu pareja está más cerca de lo que tú crees. Siempre hay y siempre está, solamente que no la has visto. Te la pudiste haber cruzado incluso así, frente a frente varias veces, y no verla. Porque y hay fotos, ¿verdad? Hay fotos, hay hasta fotos de gente que va a Disneyland y de pronto iban así y por acá estaba la pareja atrás en la misma foto y ni siquiera se imaginaban y por ahí estaba, ¿no? O sea, hay evidencias, hay evidencias de que esto sucede. Solamente que el ojo no ve lo que la mente no conoce. Y si en tu mente no está la conciencia de pareja, por más que tu pareja se cruce ante ti, no la vas a ver. Entonces, nuestra recomendación es observa el efecto, trabaja en la causa, que ya la mencionamos, para que vayas quitando estos bloqueos y puedas ir como por la vía libre hacia el amor, la conexión, y nos estaremos viendo en un siguiente podcast. Si estás interesado en eso, escríbenos aquí, déjanos sus comentarios, pero sobre todo síguenos para que puedas escuchar los siguientes podcasts de Mente Excepcional. Exactamente, de Mente Excepcional. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Si te gustó este episodio, compártelo utilizando el enlace. También sigue a Demente Excepcional en Spotify o suscríbete a YouTube y iTunes. Y allí califícanos con 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Agradecemos muchísimo que nos dejes un review o un comentario. Nos encantará leerte. Menciónanos en Instagram con la lección que más te lleve de este episodio usando @dementeexcepcional y en @Ana Paola y Jaime_amor. Si eliges profundizar más y convertirte en un verdadero demente excepcional, encuentra el enlace de nuestro libro aquí en la descripción. Con esto llegamos al final de este episodio de Mente Excepcional. Somos Ana Paola Y Jaime. Te deseamos una semana verdaderamente excepcional.